Hola, hola, queridos hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Un gusto poder estar acá otro viernes, viernes de testimonio. Como decimos, pues jocosamente, viernes de chisme santo, donde en esta oportunidad nos va a acompañar Francisco Bermeo desde Colombia, muy conocido como Pancho, y agradecidos con el Señor de poder estar acá conociendo las obras maravillosas que Él realiza en la vida de cada uno de nosotros, siendo testigos de su poder, de su amor, de cómo transforma nuestras vidas para su mayor gloria y honra. Así que bueno, agradecidos también de que hemos llegado a un nivel en nuestro canal, en nuestras redes sociales muy importante que nos permite tener miembros. Damos muchas gracias al Señor, a la Santísima Virgen María, a todos los santos que nos encomendamos todas las semanas para poder seguir llevando este mensaje y poder, por supuesto, contribuir con las obras samaritanas que el Señor ha permitido que podamos estar cerquitas de ellas. Así que gloria a Dios por eso, y a cada uno de ustedes agradecerles su seguimiento, sus oraciones, y también comentarles que, por supuesto, estamos acá para orar por cada una de las intenciones que nos dejan todas las semanas. Dios los bendiga. Bien, vamos a llamar al protagonista, al que hace todo posible, al que estamos anhelando en esta cincuentena, preparándonos todos los días orando e invocándolo constantemente, al Espíritu Santo. Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y a la Santísima Virgen María nos encomendamos, a nuestro auxilio constante, aquella que intercede día y noche por cada uno de nosotros, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén, amén. Bueno, como ya me adelantaba, nos acompaña Pancho Bermeo. Vamos a escuchar su testimonio. Estamos muy agradecidos de que nos conceda este espacio. Pancho, buenos días, buenas tardes, buenas Hola, noches. Pacho me dicen mis Pancho, amigos, no Pancho como en Chile, ni como en Argentina, Pacho Pacho. como los colombianos. Pacho, gracias Pacho. De hecho, escuchaba tu testimonio en EWTN con Pepe Alonso y recordé que efectivamente tú pronuncias y dices Pacho, y él te llama Pacho, es cierto. Así Así que, es como me dicen mis amigos. qué bueno. Gracias Pacho por estar acá, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación, aquí estoy para servirles. Qué bueno. Bueno, Pacho, como te decía, estamos en Viernes de Testimonio. Que nos cuentes, nos eches el cuento, cómo ha sido esta experiencia con el Señor, cómo te atrajo, qué pasaba en tu vida, cómo el Señor te atrapó y te conquistó, y hoy en día eres el servidor. ¿Quién eres? ¿Quién era Pacho antes de Cristo? ¿Y qué pasó cuando te conseguiste con Él? Cuéntanos. Bueno, nada, digamos que la historia es, eh, yo soy el menor de dos hijos. Eh, Mi hermano mayor, eh, que fue la razón por la que mis papás se casaron. Mi mamá de 17, mi papá de 23. Se casan embarazados, lo que es una muy mala decisión. Claramente el sacramento del matrimonio no es para justificar, resolver o tapar una situación difícil. Y cuando mi mamá tiene 5 meses de embarazo, por una condición fisiológica, mi hermano mayor nace y al día siguiente muere. Entonces, pero pues claro, como yo soy cristiano, yo soy católico, yo no creo en la muerte sino en la vida. Por supuesto que soy el menor de dos hermanos, solo que no conozco a mi hermano mayor. Y un tiempo después, un año y un poco más, mis papás vuelven a quedar embarazados. Y pues ahí, tan pronto mi mamá se entera que está embarazada, mi abuelo, que era ginecobstetra, le dice
que debe continuar el resto del embarazo acostada, con reposo absoluto, ya que había tenido una pérdida, ya que había sido una situación complicada lo que había vivido anteriormente. Entonces, ellos con mucha expectativa esperan a que yo nazco, em, y después de eso, como a los 9 meses y un poco más, cuando yo tengo 9 meses o un poco más, en medio de una situación de mis papás, mi mamá toma la decisión de darme un regalo, de darme una herencia, que es la herencia con la que yo vivo con mi mamá hasta el día de hoy en gratitud absoluta, y es la herencia de la dignidad. Y es cuando mi mamá toma la decisión de separarse. Entonces, mi mamá toma la decisión de separarse en medio de una situación difícil, de una realidad compleja. Em, Mi mamá estudiaba de noche, trabajaba de día, tenía 19 años y un poco más, y ellos, ninguno de los dos tiene en ese momento las condiciones para quedarse conmigo, y entonces terminan llevándome a vivir. Mi mamá me manda a donde mis abuelos maternos, y vivían, perdón, mis abuelos con los 4 hermanos menores de mi mamá. Mi mamá es la segunda de 6. Y yo llego a esa casa, eh, y entonces empecé a ver a mi papá 3 o 4 veces al año, y a mi mamá los fines de semana. Mi mamá terminaba de trabajar el sábado al mediodía, venía a casa de mis abuelos, me recogía y me llevaba a estar con ella en la pensión estudiantil donde ella vivía. Y entonces yo veía a mi mamá los sábados en la tarde, la noche y el domingo en la tarde me regresaba a casa. Así crecí. Y en la medida en que fui creciendo, digamos que uno empieza a ser consciente como de algunas cosas. Y una de las primeras cosas en las que yo empecé a pensar es, em, cuando uno tiene algo valioso, uno lo tiene consigo, uno lo cuida, lo guarda, lo protege. Y mis papás, ninguno de los dos se quedó conmigo. No se quedaron conmigo, no estoy con ellos. Debe ser entonces que yo ni soy valioso ni soy importante, porque si uno lo valioso, lo importante, lo tiene, lo cuida, lo guarda, y eso no hicieron mis papás conmigo, debe ser que yo no lo soy. Y Qué entonces, interesante. Pacho, disculpa que te interrumpa, qué bueno que lo comentas porque vemos que esa es una realidad que muchos hijos de padres separados experimentan, ¿no? Aunque se queden con uno de los padres, tienen la sensación de que el otro, más allá de la situación de papá y mamá, me está dejando, ¿no? Entonces, no solamente mi mamá no es muy importante, sino que yo no soy importante porque me está dejando. Y esa así es. sensación, Pacho, de tantas personas que hemos vivido esa experiencia, deja como un vacío, ¿no? Deja como una sensación de que, ¿qué valor tengo, no? O sea, que efectivamente, como tú dices, ¿quién soy? ¿Por qué me abandonan? Sí, y entonces crezco así, empiezo a vivir mi infancia con esa sensación, además en un hogar, en una familia, digamos, socioeconómicamente acomodada. Mi abuelo, un médico prestigioso de Bogotá, la ciudad donde yo nací. Una familia, digamos, de clase media, media alta, sin ningún tipo de afugias económicas, pero esa sensación, yo no sabría decir si de abandono, sino de no sentir que soy importante, eh, Okay. con una gran necesidad de reconocimiento, con una gran necesidad de valoración, de aprecio. Y, y entonces, digamos que eso termina generando para mí una búsqueda de pertenencia. Mi familia era una familia donde no había una gran expresión de muestras de cariño, no habían palabras
de te amo, de te quiero, de me haces falta, de te necesito. No había más que cosas materiales, digamos. La manera de demostrar cariño, de demostrar valoración era, te doy esto, te entrego las llaves de la casa para que puedas entrar y salir, sí, pero no había un gran analfabetismo emocional en la casa donde yo crecí, donde yo vivía con mis abuelos y mis tíos. Mira, qué lindo, Pacho, que lo expreses de esa manera. Primero, por supuesto que nos va hablando ya de un corazón que a través de los años tan maduro y sanado por Cristo, ¿cierto? Pero qué lindo que lo expreses de esta manera. Te comento que me gusta mucho el tacto con que lo dices, porque de repente se dice, bueno, mis abuelos no sabían nada de lo que es amar, no le prestaban atención, para ellos todo era el materialismo, no. Tú tienes, de hecho te lo comento así porque me gusta como lo mencionas, esa mirada de crecimiento, de comprender y de empatizar una realidad de ellos. O sea, no estás diciendo no me amaban, no estás diciendo no. Ellos tenían también, era lo que ellos tenían también para expresarte el amor y el cariño, era esa seguridad, pues en lo material que también era importante, ¿no? Y como dices tú, esa expresión analfabetismo de cómo expresar el afecto. No es que no lo sintieran, entonces eso es también importante porque en el proceso de sanación interior mirar con misericordia esas personas que quizás tenían que expresarte afecto y no lo hicieron por algo, comprender que algo le faltaba para dártelo es un proceso para sanar. Es uno de los requisitos para sanar. Porque si tú dices, no me amaban y listo, no me querían, es como que cargar de resentimiento o de un juicio hacia esas personas que están a nuestro alrededor. Sí, Entonces no, te y agradezco mucho cómo lo... jamás podría afirmar semejante locura, no, no es verdad. Qué lindo Y como lo entonces, expresas. digamos que, pero producto de eso, entrando en la adolescencia, en la preadolescencia, buscando ese entorno al cual sentirse perteneciente, valorado, apreciado, terminé metido en un tema de pandillas y ahí estuve metido como 2 años, casi un poquito menos. La facha era otra, ¿no? Pelo largo, arete, pluma, rapado, gabanes, chaquetas largas hasta los tobillos, un tenis de un color, otro de otro. En medio de situaciones difíciles, comenzaba la época del microtráfico en Bogotá, estoy hablándote de finales de los años 80, entonces una situación así compleja. En medio de eso, el hermano menor de mi mamá, yo ya para ese momento estaba viviendo con mi mamá, uno de mis tíos y su esposa en la casa materna. Yo empecé a vivir con mi mamá a partir de los 11 años y ya en ese momento, te estoy hablando de noviembre del año 87, eh, el hermano menor de mi mamá que vivía con mis abuelos en la casa donde vivían ahora mis abuelos, me llama la noche del sábado 21 de noviembre de ese año 87 y me dice, yo acababa, el día anterior había salido a vacaciones del colegio eh, y me dice, oye, Pacho, ¿qué vas a hacer mañana? Y le digo, no, dormir, descansar, es mi primer domingo de vacaciones. Y empieza una conversación larga, esas que uno quisiera haber colgado hace 8 minutos y él seguía con su cuento, ¿no? Invito a un paseo, es un plan súper chévere, qué bueno que puedas ir, no sé qué. Yo para quitarme de encima a mi tío le digo, bueno, ¿y a esa vaina van niñas? Y me dijo, sí, claro. Y le dije, bueno, entonces ¿a qué horas me recoges? Y entonces, claro, yo estudiaba en un colegio religioso, masculino, donde por supuesto no habían niñas y yo tenía 13 años recién cumplidos y entonces pues la única niña que yo conocía era mi prima mayor, que no, una prima no es una niña, una prima es un primo más. Y entonces me dijo, sí, claro, al día siguiente me recogió a las 8 de la mañana, muy temprano, y nos fuimos a un lugar en Bogotá que es hoy por hoy el lugar más grande de concentraciones, de eventos masivos. Los grandes festivales se realizan ahí, el Festival Cordillera, eh, las venidas de los papas históricamente han sido ahí. Es un lugar que se llama el Parque Simón Bolívar
en el que puede caber 1 millón de personas más o menos, y tiene un lago, y en esa época tenía dentro del lago una pequeña isla, y uno cruzaba. Entonces dejamos el carro en un lugar, entramos al parque, caminamos, eso era un potrero, digamos, eso no había nada. Llegamos hasta el borde de la isla, hasta el borde del lago, caminamos un poco, encontramos una tabla porque la distancia entre la orilla y la isla no se podía atravesar saltando, eran por ahí 6 o 7 metros, qué sé yo. Y entonces había una tabla, entonces cruzamos con mi tío la tabla, entramos en la isla, caminamos adentrándonos un poco en la isla, y cuando de un momento a otro empiezan a venir unas personas a acercarse, y mi tío les dice: hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es mi sobrino, Pacho. Y la gente empieza a venir a acercarse a mí, a abrazarme, lo cual era una cosa rarísima, porque con la facha que yo tenía, con la pinta que yo tenía, lo que a mí me sucedía normalmente es que la gente, en cambio de acercarse, lo que hacía era alejarse, ¿no? Si yo iba caminando, si tú y yo Claro, nos qué loco es por la misma acera, por la misma vereda, dicen en Chile, si veníamos caminando tú y yo por la misma vereda, tú me veías a 40 metros y te cambiabas de vereda, ¿sí? En cambio, esta gente, de manera muy extraña, lo que hacía era acercarse y abrazarme. Y yo, que como te conté ahora, crecí en un hogar con un gran analfabetismo en ese sentido, de cero abrazos, de cero besos, de cero caricias, pues yo absolutamente rígido, dejándome abrazar por la gente, un montón de gente mayor, y realmente no habían niñas. La única pelada que había es una muchacha como de 19 años que llegó, que fue la última. Además no eran muchos, eran 11 personas, conmigo 13, que vinieron y me abrazaron, y la última era la única joven, pero yo tenía 13 y ella tenía 19 fácilmente. Entonces, me pareció rarísimo. Nos caminamos un poquito a donde ellos estaban inicialmente, hicieron ahí un círculo, y esta muchacha que tenía 19 sacó la guitarra y empezó a cantar, ¿no? Los grandes hits de la época, ¿no? Mi Dios está vivo, no hay Dios tan grande como tú, alabaré. Y, eh, y todos súper metidos en la vaina, y yo miraba a mi tío y yo decía: pobre man, se metió en una secta así de fregón. Y mi tío se veía súper normal, súper chévere, súper tranquilo. O sea, no es como la típica persona que uno dice: uy, claro, es que está fregado, necesita una vaina. Lo que por el contrario, era un tipo normal, tranquilo, buena gente, ñoño académicamente, ¿sí? Que tú dices: uy, no tiene razón para estar aquí. para estar en una secta, qué raro que él se haya metido, quién sabe qué le habrán hecho. Terminaron de cantar esos cantos de animación, se sentaron todos ahí en el circulito, todos con los ojos cerrados, súper concentrados, metidos en la vaina. Ella cantaba, ¿no? Tan cerca de mí, Dios está aquí, los hits. Y, y yo con un ojo abierto y los miraba, y todos con los ojos cerrados, súper metidos en el cuento. Eh, y yo me paré, yo vi que todos estaban con los ojos cerrados y me paré, caminé hacia atrás y me fui. Como a la media hora o un poco más, tal vez, regresé porque algún infeliz quitó la tabla y no pude salir de la isla. Así que Ese no sabía que te ibas a escapar. te lo voy a decir en buen colombiano, y es que el domingo 22 de noviembre del año 87 a mí el Señor me secuestró. Y Bendito Dios. no pude salir de ese lugar. Ese lugar, que es muy importante para mí a partir de ese momento. Estuvimos ahí desde las 8:30 de la mañana, que te cuento, hasta el anochecer. Y durante el día yo viví un montón de cosas. No era una secta, era un grupo de oración de la Renovación Carismática, que todavía ni siquiera pertenecía a la Renovación Carismática, y ni siquiera era un grupo de oración, sino era un grupo de gente que se reunía en un barrio muy cercano al parque donde estábamos,
y se reunían en la sala, dicen los chilenos, en el living En el de, living, sí. de la casa de una de las señoras que coordinaba eso, pero la mayoría era gente del barrio, ¿sí? Y pues eso, para hacerte corto el cuento, ese fue mi primer día en donde a través de los besos, los abrazos, el compartir la palabra de Dios, la oración, eh, a través de una de esas personas hubo un mensaje muy, muy especial, que lo tengo muy tatuado en el alma, como si lo estuviera viviendo hoy, que han pasado 37 años, 6 meses y 5 días desde ese momento hasta acá, en donde eh, había una palabra del texto de Isaías, en donde Dios dice, y aunque tus padres te abandonen, yo seré un padre para ti, y aunque tengas que pasar por el fuego, no te quemarás, las llamas no arderán en ti, aunque tengas que pasar por el agua, no te ahogarás, yo te tengo en mis manos, y aun cuando seas viejo y tengas canas, yo seguiré siendo el mismo contigo, yo seguiré sosteniéndote y seguiré cargando contigo. Y, y esa fue una palabra muy, muy fuerte para mí. Em, no sé qué, digamos, no puedo decirte que algo pasó en mi vida, de manera muy sensible en ese momento, pero digamos que lo que pasó a partir de ese día, el resto de esa semana, fue, digamos, una semana muy significativa, muy importante. Mi abuelo tenía una finca que había construido para nosotros, su familia, a 3 horas de Bogotá, en clima un poco más caliente. Bogotá es una ciudad de clima frío, eh, a la que mi abuelo iba los martes, los jueves y los sábados. eh, Se iba muy de madrugada, a 5 de la mañana del martes o del jueves, para estar en la finca a las 7:30, 8, estar en la finca hasta el mediodía y devolverse para atender a sus pacientes en su consultorio. Y entonces el lunes en la noche yo llamo a mi abuelo y le digo que si va a ir a la finca, y me dice que sí, que el martes va a ir, y le digo que yo lo acompaño, que como ya estoy de vacaciones del colegio, lo quiero acompañar. Me voy con él el martes, una pequeña mochila con algunas cosas que yo había echado. Cuando ya es mediodía y él se va a devolver, me dice, bueno, mijo, vámonos. Y le digo, no, 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 yo me voy a quedar. No, pero ¿cómo te vas a quedar? No, sí, 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 me voy a quedar. Yo voy aquí, camino unos metros, eh, unas cuadras hasta una tienda, compro algo, me hago un par de sándwiches, y cuando tú vengas el jueves, no, pero como, sí, aquí había trabajador que cuidaba, mayordomo, es decir, no me voy a morir de hambre, voy a poder no sé qué. Me dijo, bueno, perfecto, quédate. Me quedé, y esa noche del martes y todo el miércoles y su noche hasta que mi abuelo llegó el jueves, pues había habido en mí como una metamorfosis, cuando tú lees a Kafka o algo así, ¿no? Me corté el pelo, ya el pelo largo desapareció, me quité el arete, me quité la pluma, mis chaquetas largas las corté, ya quedaron chaquetas normales, me puse 2 tenis del mismo color después de un par de años, eh, boté las cosas que tenía de, digamos, de mi vinculación, de mi relación con el grupo de muchachos en el que yo estaba, y pasé desde la noche del martes hasta la tarde del viernes 20, desde de ese viernes 27 de noviembre, durmiendo tal vez 2 horas diarias, nada más, leyendo de Génesis 1 a Apocalipsis 22. Qué hermoso. Eh, no entendí un carajo, obviamente, pero había como una gran sed. Algo pasó en mi interior, de una gran sed, cuando yo he tenido ya a lo largo de mi ministerio que hablar de los efectos en mi vida del bautismo en el Espíritu. Está asociado a eso, a la palabra. Por eso para mí mi ministerio gira en torno a la Escritura, porque desde el día 1, la noche de ese domingo 22 de noviembre, hasta la tarde del viernes 27, yo leí sin parar. Eh,
la Biblia desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Cuando mi abuelo llega por mí el jueves y me ve, me dice, ¿todo bien? Y ¿Qué le pasó a este muchacho? Me lo cambiaron aquí. yo dejé aquí una vaina y ahora me encuentro con otra, no, en 48 horas. Yo había hecho una fogata, había prendido la chimenea, pues había quemado cosas, etcétera. Así que el viernes, este grupito, secta desde mi comprensión, se reunía los viernes a las 7 de la noche en ese living, en esa sala de esa casa. Y por supuesto yo me devolví el jueves con mi abuelo para poder ir el viernes a estar en el grupo y estar allá con la gente que, que había estado el domingo y que habían marcado enormemente mi vida a Pancho, partir pero del... qué interesante y qué bonito que de cierta manera no se manifiesta una, como esa resistencia, ¿no? Porque muchas veces los jóvenes, bueno, sí, experimenté algo, algo pasó, no sé qué, como dices, mira, no fue que sentí algo, pero evidentemente comenzó a generarse un cambio en ti en ese momento y no hubo una resistencia. A veces uno como que lo pospone y no voy a ir todavía o trato de ignorarlo, ¿no? Yo creo que es bonito lo que cuentas porque el Señor efectivamente te secuestra y quedaste allí, saliste del living, pero quedaste en el Señor, ¿me explico? Entonces, y Él se fue contigo allí ya de una manera un poco más consciente en tu vida actuar. Entonces, Sí, qué así hermosa es, libertad en el así es. Espíritu. Y digamos que ya ahí el viernes yo llego, mi personalidad, Daniel es, yo soy un tipo introvertido, yo soy un tipo tímido, yo soy un tipo silencioso, así he sido siempre eh, y obviamente acentuado por los primeros años de mi vida, por mi crianza, ¿no? Y entonces llego yo a ese living y ellos bajan un poco las luces del lugar, empiezan a cantar, a aplaudir, a orar. eh, y yo me siento, no sé si hay gente joven que ve este programa que ustedes hacen. Hubo una época en la que los teléfonos eran fijos. Para los jóvenes que nos están viendo, que no tienen ni idea de esa vaina, habían unas mesitas o unas, digamos, Sí, unas pizarras en donde se ponía un aparato pesadísimo, tenía un cable y tenía un circulito que era un disco para marcar números. Y en esa casa había uno ahí en la sala. Por mi timidez, por mi introversión, me senté debajo de donde estaba esa mesita, pues. como, como una mesita grande y aquí encima mío estaba el teléfono. Entonces yo me senté ahí a oscuras mientras oraban. Y mientras oraban, digamos que ya para ponerlo muy en términos de nosotros los que vivimos y bebemos de la experiencia de la renovación católica carismática, sin que nadie me tocara, sin que nadie me impusiera las manos y que nadie se me acercara, yo tuve mi experiencia de bautismo en el Espíritu. Mientras ellos oraban, eh, yo ahí tuve un momento muy fuerte, me veo, cierro los ojos en este instante y me veo a mí mismo sentado en ese lugar, viviendo lo que estaba viviendo, sintiendo lo que estaba sintiendo, llorando a mares. Bueno, yo soy llorón de por sí, soy llorón. O sea, yo lloro despidiendo un avión de carga, así que yo lloro en general. Y, pero ese día yo tuve mi experiencia de bautismo en el Espíritu. Por eso yo siempre le insisto a la gente donde tengo que ir a hacer formación o predicar, que para que haya una experiencia de bautismo en el Espíritu no tiene que haber imposición de manos, no tiene que tocar a nadie, no. Cuando Dios quiere hacerlo, lo hace de múltiples maneras. En mi caso fue así, sentado debajo de la mesa de un teléfono, en medio de la oración, con un grupo de gente orando y en medio de la música y la oración, tranquilo en un living de una casa, viernes 27 de noviembre del año 87. Así que yo ya en ese momento vivía con mi mamá. Y mi mamá, un poco para que dimensiones la situación, marxista, leninista, socialista, fundadora del Partido Socialista de los Trabajadores en Colombia, ¡Ay, Dios! juez, abogada, juez, luego fiscal,
es decir, una mujer atea de academia. No esos ateitos adolescentes no, 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 una atea de estudio, una atea muy seria, muy, muy seria. Eh, Su único hijo vivo le resulta de grupo de oración carismático y Católico. entonces eso empieza ya a generar dificultades, cosas complejas, pero digamos que a la postre ella va diciendo, no puedo pelear contra esto, ¿no? Eh, Francisco Javier, mi mamá, ¿no? Francisco Javier tiene que hacer su camino a pesar de que yo no esté de acuerdo, tengo que respetar, porque mi mamá es una mujer así de justa, así de inteligente, así de cuidadosa, ¿no? Y así de respetuosa con la vida de los demás. Entonces, al comienzo fue muy difícil, pero después en el camino ella va comprendiendo. Hoy por hoy no es una mujer practicante, es una mujer que ha ido haciéndose cada vez más creyente desde hace 20, 23 años, un poco más para acá, ha ido haciéndose más creyente. Ella, cuando iba a cumplir 50, ya acaba de cumplir 70 este año, cuando iba a cumplir 50, le digo yo, bueno, ¿y qué quieres de cumpleaños? Yo diciendo, bueno, me tocó meter la tarjeta y pasar años sin pagar lo que mi mamá quiera. Eh, y ella me dice, yo quiero, ella vive hoy por hoy a las afueras, en una montaña, en una vereda, decimos aquí en Colombia, eh, rodeada de la naturaleza y de sus perros. Y me dijo, yo quiero que me organices una misa que sea bien especial. Oh, qué regalo. Entonces, hablé pues con alguno de mis amigos sacerdotes, el padre Fidel Oñoro, y Fidel fue y celebró con nosotros la Eucaristía de mi mamá de los 50 años. Y a partir de ese tiempo, mi mamá no va a misa todas las semanas, es decir, va a misa eh, social, ¿no? Bautizos, confirmaciones, matrimonios, entierros, eh, aniversarios de muerte de mis abuelos, o sea, ese tipo de Eucaristías. Eh, pero mira, Danielin, si yo esto lo digo siempre, si mi mamá y yo estuviéramos montados en un avión y el avión cae en picada y nos morimos, sin la menor de las dudas, yo voy a ver a mi mamá pasando como un cohete al cielo y yo voy a Feliz. tener que hacer maromas para subir la escalera, para poder alcanzar de lejos a mi mamá, que a lo largo de su vida ha vivido más cristianamente que mucha de la gente que yo conozco en estos 37 años de andar metido en esto. Eh, Qué Así que hoy por hoy, pues obviamente la relación con mi mamá es lo mejor. Y después del tiempo, la relación con mi papá también fue una relación que tuvo muchas altas y bajas, muchos momentos muy difíciles y después unos momentos como este, desde hace unos años para acá, una relación fantástica con mi papá. Yo vivo a las afueras de Bogotá, en otra diócesis, en otro pueblo, pero estoy a 35 minutos de la casa de mi mamá y a 25 minutos de la casa de mi papá. qué bueno. Entonces, hemos procurado mantener una relación permanente, vernos, comer algo, tomar algo, recojan a mi hija, porfa, que yo no lo logro, mi papá, entonces yo la recojo en el colegio y la llevo a la casa, o cuando mi mamá puede decir, cuando era necesario. Hoy por hoy mi hija, que va a cumplir 18, pide un Uber y nos resuelve a todos los problemas, pero nosotros vivimos aquí desde hace 13 años largos, entonces durante mucho tiempo tuvimos el pretexto de ese tipo de ayudas para mantener la relación cada vez más cerca con ellos, cumpleaños, actividades, cosas, ¿no? De mi hija que montó a caballo, que patinó, entonces habían presentaciones y en el colegio y el bazar y cuánta vaina. Entonces, eso fue generando una relación hoy por hoy. Mi papá sí es un tipo, él y su señora, de misa dominical, creyente, practicante, no es un tipo de piedad, no es un tipo de devociones. Mi papá es
publicista, mercadotecnista, fue por muchos años gerente de una multinacional para América Latina, es decir, ellos muy metidos en el ámbito de la educación, de la cultura, entonces son gente, pero son mi papá y su señora, gente creyente, gente practicante, gente, digamos, de fe, no de devociones, no de piedades, Claro. pero digamos que eso hizo, para contarte un poco el final del inicio de la historia, la relación hoy con mis viejos es una relación realmente linda, resuelta, dialogada, atesorada, valorada, comprendida y, y permanente y vital y muy real entre nosotros. Bueno, tú dices que tú eres llorón. Bueno, yo soy súper llorona y aquí estoy porque me conmueve mucho el tema familia, es súper importante el tema familia y pensamos obviamente en los jóvenes, ¿no? Que padecen, sufren, viven el tema de las situaciones parentales, ¿no? De los hogares, y tienen tantas luchas y qué bonito que te puedan escuchar y que puedan tener también ese referente de esperanza, de cómo Dios actúa, ¿no? Y cómo va sanando relaciones, va estrechando esos lazos y si es posible vivir ese amar y ese honrar a su padre y a su madre y comprender su historia de vida y abrazarlos de la misericordia. Entonces, te Y pues agradezco tanto que lo cuentes. imagínate a ellos siendo papás y suegros de una gente misionera, ¿no? Yo estoy dedicado de tiempo completo a la oración por los enfermos, a la predicación, a la formación, desde agosto del año 96, es decir, este agosto cumplo 29 años de haber renunciado a mi trabajo y estar de forma itinerante, viajando por diferentes partes del mundo. De hecho, voy a tener la dicha de estar este fin de semana en Chile para celebrar Pentecostés. Voy a hacer una gira por diferentes lugares. Voy a estar viajando primero a Conce, que no voy a predicar hace ya algunos años y tengo mucha ilusión de regresar a Conce. Voy a predicar viernes y sábado, 30 y 31 de mayo en Conce. El 1 de junio voy a estar en Linares. Muy seguramente el 3 voy a estar el 2 voy a estar en Talca, luego voy a estar el 3 en Santiago, luego 4 y 5 en Chillán, Oh, luego voy para Los Ángeles 7 y 8 y así, es decir, voy a estar haciendo una gira y así es mi vida. Y entonces mis papás, pues digamos que mi vida es así desde hace ya muchos años. Entonces mis papás son los que cada uno por su lado, mi mamá o mi papá, están pendientes si se ofrece algo aquí en casa, cuando Isabela estaba chiquita, cuando Paulina necesitaba algo, lo que fuera, pues ellos siempre estaban y de hecho se han convertido como unos grandes sponsors, unos grandes patrocinadores emocionales y efectivos del ministerio que yo y que nosotros pues realizamos en nuestro quehacer. Paulina es chilena, Paulina es de Puerto Montt, Paulina es cantante, compositora, evangelizadora. Entonces ella sale, canta, predica, evangeliza. Nos turnamos para estar con Isabela siempre. Nuestras agendas se organizan con un año de anticipación para poder hacer que siempre sí, esté alguno de nosotros en casa, que Isabela no vaya a crecer nunca sintiendo que sus papás la dejaron por ahí tirada en algún momento por estar predicando o cantando, porque pues no sería en nada consistente con aquello en lo que creemos. Y, y entonces ahí mis papás han estado también como garantes, como sponsors, como patrocinadores una vida de familia que, que se sostiene con ofrendas, por ejemplo, ¿no? Una claro. vida de familia, nosotros no somos, nunca nadie puede decir que en 35 años o en 30, yo en mi caso de estar saliendo a predicar fuera de Colombia, eh, yo le he cobrado un peso a nadie, nunca, ¿sí? Claro. O sea, si tú me dices, cuánto nos cuesta, cuánto te tenemos que pagar para que Para tú que vengas tú a vengas, claro. predicar aquí? La respuesta es, pues procuren llevarme en avión porque pues si no me demoro mucho en llegar, procuren garantizar que yo tenga donde dormir y sepan que esta casa, la nevera, el refrigerador, la alacena, se llena con lo que ustedes nos den de ofrendas Ofrenda, claro. ya. Sí, entonces yo tengo clarísimo cuánto gasto mensualmente, yo tengo clarísimos mis gastos, pero no tengo ni idea cuánto gano.
Y digamos que esta familia se ha sostenido así desde el día uno y, y entonces también para mis papás ha sido como una pregunta permanente y un acompañamiento permanente de cómo se puede sobrevivir, incluso en tiempos de pandemia, eh, con una realidad como esta, y que eso a ellos de alguna manera también les hable de Dios. Claro, qué testimonio, ¿no? La fidelidad del Señor. Pacho, la fidelidad del Señor, qué alegría lo que me cuentas, es un gran testimonio, por supuesto, y que todavía ha pasado tantos años y lo tienes tan cerca de ti, o sea, lo vives con tanta que lo transmites. Yo aquí estoy bastante agradecida y conmovida, Pacho, muchas gracias. Me estás iluminando muchísimo y sé que a todos los que te vamos a escuchar este fin de semana aquí en Conce, ya voy a colocar la publicidad, lo vamos a tener el viernes para los servidores y el sábado pues todo el día en nuestra parroquia Santa Juana de Mata en Eras. Vamos a estar todo el día y vamos a cerrar allí con una Eucaristía como señor Bernardo Álvarez que nos va a acompañar y estamos súper seguros que una experiencia muy renovadora en la presencia del Espíritu y esa experiencia refrescante de ese amor de Dios manifestándose en nuestra vida, Pacho. Pacho, pero justamente te quería consultar este ministerio y estuve viendo un poco también los libros que has escrito, estuve allí hurgando un poco acerca de todo lo que el Señor te ha motivado a hacer, pero sin duda alguna el tema de los enfermos es algo que te hace clic, ¿no? Es algo que el Señor allí como que te atrapó fuertemente esa preocupación y esa oración por los enfermos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, desde siempre me ha conmovido, digamos, porque yo tengo recuerdos de, eh, yo, digamos, lo que te conté, nuestro grupo de oración donde yo empecé, ni siquiera sabían que existía la renovación carismática, eso es finales del 87, solo hasta finales del 88 nosotros tenemos una vinculación con quienes desde esa época han animado la renovación en Bogotá y en buena parte de Colombia, que son los padres eudistas del Minuto de Dios. Disculpa. Y, y entonces, pues yo llego al Minuto y el Minuto en esa época, pues organizaba unos grandes eventos y quien se convirtió en mi papá en la vida espiritual fue el padre Diego Jaramillo. Y entonces el padre Diego, pues la casa de ellos en el Minuto, el padre García Herreros y el padre Diego, pues eran el lugar, el centro de operaciones de muchos de los grandes predicadores de esa época que venían para América Latina y paraban por estrategia en Bogotá y entonces se quedaban un par de días o qué sé yo, se organizaban eventos. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, D'Angelin en el año 89, un par de encuentros, uno con el padre Emiliano Tardif, en donde yo estaba como servidor por la cantidad de gente que se necesitaba para servir. Yo estaba en la platea ayudando a entrar gente en silla de ruedas a subir la platea, empujando la silla de ruedas para ubicarlos en los puestos de adelante de la platea lo más cercano posible a la tarima para que ellos, digamos, sintieran que eran los más importantes, los más especiales, qué sé yo. Y tengo clarísimo el recuerdo de haber ayudado a subir a una señora en silla de ruedas absolutamente paralítica, que no podía mover sus piernas y, y haberla visto salir caminando de la mano de su familia con la silla de ruedas plegada. Desde ese momento, para mí fue muy impactante ver cómo Dios sanaba de forma integral, cómo la sanación física normalmente viene después de la sanación interior y es un proceso permanente, pero habían acciones muy puntuales en donde ese tipo de cosas pasaban. Eh, es decir, hubo diferentes momentos que me fueron marcando, pero luego cuando la enfermedad ya se acerca a la vida nuestra, la enfermedad y el deterioro de mi abuelo, y la muerte de él, y yo tuve la dicha de estar con mis abuelos viviendo en la casa de ellos ya en ese momento para acompañar a mi abuelo en la parte final de su vida y a mi abuela lidiando con la enfermedad de mi abuelo y luego la cercanía con
con mi abuela, a quien yo siempre le dije mamá, porque que fue quien me crió, porque a mi mamá se llama Consuelo y yo siempre le he dicho Coco. Entonces, digamos que cuando yo hablo me refiero a mi abuela, pienso en ella como mi mamá. Y entonces, claro, ver la enfermedad que se fue acercando a nosotros, luego este tío mío, el que me acercó a las cosas de Dios con mentiras, diciéndome que iban muchachas y no era verdad, eh, eh, luego le da un cáncer y un cáncer que lo deteriora bastante, de lo cual sale y hoy por hoy está perfectamente después de 20 años de haberse recuperado de eso. Pero cuando yo empiezo a sentir que el tema enfermedad y muerte se acerca mucho, pues me genera una gran, digamos, atención, una gran disposición, una gran preocupación y una gran empatía, digamos, hacia la enfermedad en general. eh, Muy al comienzo, en los años, a finales de los 80, comienzos de los 90, uno de los padres del Minuto de Dios, el padre Bernardo Vergara, empezaba con un proyecto muy fuerte de evangelización, eh, movido por la experiencia del espíritu que él vivía, y fue empezar a poner, a fundar unas casas para atención a enfermos de VIH. Y son los primeros lugares a donde yo voy a predicar, teniendo yo 15 años, 16 años. El padre Bernardo me invita a predicar un seminario de vida en el espíritu en la primera casa de atención, cuando en esa época el SIDA era lo que fue la tuberculosis o la lepra en sus momentos para las sociedades, que eran recluidos, avergonzados, en la peor discriminación. Estoy hablando de año 91 tal vez. Yo tenía 17. Voy a predicar un seminario de vida en el espíritu con el padre Bernardo a los muchachos que están ahí, conectados a suero, en cama, sin atención, con cosas muy difíciles. Y eso me genera una gran sensibilidad a la realidad de la enfermedad, a la realidad del discriminado. Entonces, digamos que eso matiza mucho mi vida y por eso, a lo largo de mi camino, siempre en donde voy a predicar, mi oración siempre está encaminada a, a darle gracias a Dios porque nos está sanando y a pedirle que nos toque para abrirnos más a recibir la gracia de Él que sana nuestras relaciones, que sana nuestra comprensión, que sana nuestra autoestima, que sana nuestra mirada y que además de ñapa a algunos sana físicamente también. Y Sí. todo esto se convierte en un cúmulo de testimonios de lo que Dios va haciendo en la vida cotidiana de la gente. Qué hermoso, qué profundo, ¿verdad? Sobre todo eso que el Señor regala, que es la compasión, ¿no? O sea, el que te conmueva el sufrimiento del otro y ese sufrimiento que bien como tú lo describes, pues comúnmente nace del alma, ¿no? Nace del interior y por supuesto se manifiesta allí en esa enfermedad y cómo Dios transforma. Gloria a Dios, Pacho, qué bonito esa dedicación, ese servicio, esa entrega, que sin duda alguna, pues algo que el Señor da y regala a cada uno de los corazones que ha escogido para eso. Qué gran testimonio de entrega, de servicio y también, Pacho, que yo sé que lo hemos visto para aquellos amigos que nos están escuchando, que nos siguen, es muy común en la renovación efectivamente aquellos esposos que se dedican y Dios se mantiene fiel, Pacho, Dios está allí y mira, te dedicas a la palabra y no es que estás descuidando tu hogar ni tu familia, sino que el Señor te atrae poderosamente a eso, te entrega una misión y lo asumes, ¿no? Lo asumes con todo el amor, con toda la responsabilidad y Él se mantiene fiel allí, pues manifestándose también en lo que se necesita en el hogar. Es un gran testimonio porque hoy en día muchos evangelizadores por las redes y todo comúnmente se cuestionan, ya va, pero yo no soy como un sacerdote, yo no soy como una religiosa, yo tengo un hogar, yo tengo aquí a quien sostener, de qué voy a vivir, ¿no? Y se manifiesta la fidelidad de Dios, su Sí, fidelidad. pero no somos muchos, querido, no somos muchos. Y es difícil, y yo he visto el conflicto de algunos hermanos y amigos que intentaron dar el paso a dedicarse de tiempo completo, él y incluso su pareja, y después de un par de años tuvieron que volver atrás a emplearse en su profesión porque no es fácil, porque en la iglesia no hay cultura, en nuestra iglesia católica
no hay cultura de sostener unos ministerios itinerantes para laicos, si ni siquiera hay cultura en algunos lugares de tenemos que sostener con nuestras ayudas económicas al párroco, que no tiene con qué ese man para poder vivir, que no tiene, que en muchos lugares no tienen con qué real materialmente, que hay diócesis muy pobres en donde no, la curia es sostenida por las parroquias, no la curia sostiene a las parroquias. Y hay muchos lugares en donde los feligreses de la parroquia, por la condición en la que viven, no tienen lo suficiente ni siquiera para sostener al propio párroco, mucho menos para nosotros los laicos. Pero ha sido una historia, pues lo que te digo, yo estoy de tiempo completo desde el año 96, estando soltero, sin hijos, ¿no? Tomé la decisión, di el paso, qué sé yo, pero no son muchos hoy por hoy en la renovación. Digamos, hay movimientos que tienen un escenario, un espacio misionero, por ejemplo, el movimiento neocatecumenal, por ejemplo. El Camino tiene un gran ejército de laicos evangelizadores que son enviados con sus familias enteras a misionar. Eso es un testimonio maravilloso, pero digamos que en el resto del común de la experiencia de iglesia, que hayan laicos que estén dedicados a evangelizar, de pronto uno de los dos, pero en nuestro caso que somos los dos, no es algo común, no es fácil, sostener un hogar así no es fácil, donde pues yo tengo que pagar seguridad social, salud, prestaciones, el colegio de mi hija, el carro, el teléfono celular, los servicios, la comida, la vida diaria. No es fácil, digamos, yo no quiero venderle un jardín de rosas a nadie, ni llamarlos a engaño, ni venderles humo diciendo desanímense a dar este paso. No, es de verdad que tienen que ser con mucho cuidado, con muchas claridades. Pues, desde finales de noviembre hasta comienzos de febrero en que no tenemos trabajo, que no hay ingresos, ni ofrendas, ni nada, ¿sí? Porque a finales de noviembre, comienzos de diciembre se cierra todo. Allá en el sur es verano y acá arriba hacia el norte de Panamá hacia arriba es invierno y están cerradas las comunidades, están cerrados los eventos, no se hacen actividades, es decir, los misioneros no salimos mucho en esas épocas. Claro, Entonces, claro. entonces son épocas muy difíciles en donde hay que aguantar y en donde hay que pensar en la administración de los recursos, en la austeridad, en cosas de esas que la iglesia tiene que enseñar y que capacitar cada vez más. Y por eso es un riesgo. Claro, yo no puedo decir que Isabela se ha acostado a dormir con hambre una noche en 17 años y casi 18, nunca, pero tampoco llamar a nadie a la irresponsabilidad. Esas teorías de las tías y las abuelas que decían, eso hágale, mijo, que cada hijo viene con el pan debajo del brazo, es mentira, es falso. Claro. Y Y una Dios lo primero que hace es ayudar a que cada uno sea responsable y tenga lo que puede tener y atender con dignidad. Por eso yo a nadie llamo a engaños a decirle a usted, dedíquese a hacer locuras. No, no, no. No, en esto hay que tener prudencia, discernimiento, claridad y fe, por supuesto, pero con todo lo demás. Qué bueno, Pacho. Pacho, bueno, ya a punto de cerrar, dos cositas. Son 6 libros, ¿cierto? 6 o 7 libros. ¿6? Sí, 6 míos y uno que es una alianza con 2 amigos con los que hicimos un libro hace 8 años. Qué bien. Coméntanos así brevemente de estos libros. Bueno, yo por aquí voy a dejar el enlace también de tu correo, de tus datos, por supuesto, pero coméntanos de algunos de tus libros, pues lo que quisieras enfatizar, y también te quisiera pedir antes de cerrar que ores por los enfermos que nos van a ver, que probablemente no van a poder llegar al encuentro presencial que vamos a tener aquí en Conce, pero por supuesto que nos regales allí de manos del Señor una oración. Así que cuéntanos. Con mucho gusto. Mira, los libros son... el primero es un estudio sobre Juan el Bautista como modelo para líderes, para servidores. El segundo, que ha sido reeditado, ese primero se llama Conviene que él crezca, herramientas para líderes en el desierto, un estudio sobre Juan el Bautista. El segundo
es un estudio sobre la Virgen María como modelo de discípulo bajo una hipótesis, y es que en todos los textos donde aparece María hay un momento conflictivo, hay una crisis, y ella muestra cómo se enfrenta y se transforma la crisis en una oportunidad de seguimiento de Jesús. El tercer libro, ese libro se llama Vencer en las crisis, que es un libro que se ha reeditado y que en este momento se ha hecho un relanzamiento, se ha actualizado, se ha corregido. Bueno, el tercer libro es un libro sobre sanación que me pidió el Minuto de Dios que escribiera, y les dejé a ellos, digamos, los derechos, que se llama En forma de pregunta, ¿quieres ser sano? Que es la pregunta que Jesús hace en el capítulo 5 de Juan al enfermo de la piscina de Betesda. Y es un libro, algunos textos efectivamente sobre sanación. El cuarto libro es un libro que hice para la renovación inicialmente, por los 50 años, por el jubileo de la renovación en el 2017, que se llama De Pentecostés en Pentecostés para volver al amor primero. Y después de eso, escribí el libro que te digo con mis amigos, con Alberto Linero y con Carlos Alberto Vargas. Hicimos un libro que se llama Se acabó la espera, y es un libro como un libro dirían los evangélicos, devocional para leer un capítulo diario durante 50 días entre Pascua y Pentecostés, como hacer un retiro. Lo hicimos así. Y finalmente el libro más reciente, que fue editado hace 2 años, es un estudio de discipulado sobre el modelo de discípulo que es el discípulo amado en el Evangelio de Juan. Así que esos son mis 7 libros. Hasta ahora estoy trabajando en este momento en un nuevo libro que Dios mediante debo demorarme, yo creo que un año y medio en la investigación y salir. Y eso que tú estás mostrando ahí en la pantalla es producto de la pandemia, de la angustia de tanta gente, de gente cercana. Fue mi equipo de trabajo, me ayudó, primero insistiéndome y segundo empujándome, y tercero ayudando en lo colaborativo a hacer una página web en donde tuviéramos diferentes recursos. Por ejemplo, si tú vas arriba, si tú te regresas a la parte superior, este es digamos, el pantallazo inicial. La página es así, www.pachobermeo.com, y tú bajas un poquito. Si tú bajas un poquito vas a encontrar aquí el Evangelio de hoy, en donde si tú haces clic ahí sobre el botoncito de play, se reproduce mi comentario que hago todos los días al Evangelio de cada día, y lo subo normalmente a medianoche de la noche anterior, para que la gente que está en Europa y que hace parte de mi entorno pueda escuchar el comentario cuando se levante. Entonces, ahí encuentras eso, encuentras lo que tú estás mostrando ahí, es entre líneas, es unos artículos que he escrito desde hace años, que están ahí desde hace mucho tiempo, que no escribo nada porque mi tiempo se ha dedicado a escribir para los libros. Después de eso, si tú sigues bajando, vas a encontrar que es un entremés, que es la reflexión dominical. Está hecha en YouTube, pero se ve aquí en la página. Si tú lo ves aquí, comentario al Evangelio del sexto domingo, es el comentario al Evangelio del domingo pasado, del sexto domingo de la Pascua. Entonces, todos los domingos estoy subiendo un video de 15 minutos. Y aquí en Efatá, tú ves, es una especie de podcast en donde está esto en Spotify y está también ahí, y puedes encontrar algunas predicaciones mías. Si tú vas en la parte de arriba, Yañe querida, bueno, esto que tú ves aquí al lado derecho, verde, es un chat. Ahí debajo, ahí exacto, tú ves un icono ahí en la parte de abajo de esto. Sí. Ese icono es para la gente que me dice, Pacho, ¿cómo me comunico directamente contigo? Eso es un chat que llega directamente a una aplicación mía en mi teléfono, en donde la gente, a donde yo voy predicando y voy de misión, la gente me dice, ¿cómo me comunico? Ahí, a través de eso, directamente nadie lo ve y la gente me escribe un montón de cosas, preguntas, necesidades, lo que sea. Si tú vas arriba, a donde estabas viendo ahorita, en más contenido, tú vas a ver los audios de los evangelios, que son, digamos, el recuento de la semana pasada que está en audio. Cursos, historia, un poco para contar de mí. Peregrinemos, que es predicaciones mías en tal vez 80 lugares santos en Israel, en Turquía, en Grecia, en Italia, para quienes no tienen la posibilidad de viajar, pero quieren conocer los lugares santos. Ahí yo estoy predicando en cada lugar de esas tierras santas,
para quien quiera hacerlo. Y si tú miras a la derecha donde dice intercesión, ahí mi equipo está siempre listo para recibir. Tú entras ahí y hay un formulario en donde se llama así, la sección se llama Naham, Naham es una palabra aramea que significa consolar. Y consolar es escuchar, atender y acompañar. Entonces, ahí hay un formulario, si tú bajas, ahí hay un pequeño video mío contándoles por qué estamos haciendo esto, interceder, qué es lo que yo entiendo por interceder, y luego de eso hay un formulario que tú llenas y dices, hola, soy D'Angeli, mi correo es este, estoy en Chile en este momento, tengo 35 años, que es lo que parece, y además de eso, mi intención y mi necesidad son estas. Y eso le llega a los curas de mi comunidad, al ministerio de Lindo. que están orando por los viernes. Normalmente los curas de mi comunidad están ofreciendo la Eucaristía por estas necesidades y tenemos un equipo de gente a la que le llega esto para que estén en oración y para que te escriban. Hola, D'Angeli, ¿cómo estás? Tú nos escribiste diciéndonos que necesitabas tal cosa. Cuéntame cómo va la cosa que está pasando y aquí está. Ese es un poco el sentido general de la página. Hay cursos, hay libros, muchas cosas que están ahí gratuitas y que están ahí para ofrecer este servicio. Qué lindo, Pacho. Bueno, gloria a Dios. Mira, qué hermoso servicio. Uy, bueno, aquí discúlpame que surgió un ruido inesperado detrás de fondo, pero bendito Dios, qué hermoso, queridos hermanos. Bueno, estoy dejando acá su cuenta de Instagram, su sitio web, como él bien lo acaba de escribir y acabamos de ver. Por favor, no perdamos esta oportunidad de seguir nutriéndonos de la palabra del Señor con este ministerio tan hermoso que Dios le ha regalado a Pacho Bermeo. Pacho, qué gusto que te vamos a ver este fin de semana. Mi esposo y yo estamos muy contentos que vamos a poder estar y vivirlo en comunidad, vivir la alegría de Pentecostés en la comunidad y estar siempre con un corazón, por gracia de Dios, dispuesto a recibir más de Él. Así que, miren, amigos, vamos a estar entonces aquí en Concept, en Pentecostés, este sábado 31. Disculpe que creo que no se ve muy bien. Sí, yo lo veo perfecto. Perfecto, súper. El sábado 31 de mayo, de 10 a 17 horas en la parroquia San Juan de Mata, en las eras 1568, aquí en Concepción. Vamos a disfrutar de este gozo en el espíritu como una iglesia que se alegra en la presencia del Señor. Gloria a Dios, Pacho, qué bueno. Pacho, bueno, como te decía, vamos a orar por los enfermos. Yo te pido de una manera muy especial por un hermano de fe que se encuentra en España. Está bastante complicado, Eduardo Suárez, y también nosotros recibimos una lista grande de personas que nos piden oración. Tenemos un grupo de oración que se llama Mujeres de Dios, donde comúnmente nos llega una lista de todas las intenciones, así que ellas que nos están escuchando, los grupos de oración aquí en Concepción, pues sepan que esto es para cada uno de los enfermos que necesitan tanto escuchar esa palabra que consuela el alma. Y de todo tipo de enfermos, Yani, de todos los que tenemos algún dolor en la vida. Así es. Padre bueno, quiero darte gracias por esta oportunidad que me das de compartir este espacio, por la bendición de los medios de comunicación y de las plataformas virtuales a través de las cuales podemos llegar a tanta gente. Gracias por la historia de cada uno de los que nos acompañan ahora. Te quiero pedir, Padre, en el nombre de Jesús, por amor a ti mismo, que vengas a tocar la vida de las personas que están enfermas en este momento, que están pasando por alguna situación difícil, que tienen alguna necesidad, por los que están privados de la libertad en las cárceles, por los que están sufriendo de alguna complejidad de salud, en puestos de salud, en hospitales, en clínicas, que están postrados en cama en casa, por sus cuidadores, por las personas que han sido diagnosticadas de alguna enfermedad y que están en este momento con alguna angustia, con zozobra, con incertidumbre, con tristeza, con sufrimiento. Te pido por los que no tienen trabajo, por los que están atravesando una situación de duelo, de la pérdida física o de la pérdida de una relación o de la pérdida de un trabajo o de la pérdida de un proyecto, por los que están sufriendo unas transformaciones en sus estados de vida, los viudos, las viudas, las madres solteras, los padres solteros, los huérfanos, los inmigrantes, los que se sienten angustiados ante posibles ataques, discriminaciones, incertidumbres, obstáculos para poder desarrollarse con dignidad.
Te quiero pedir, Padre, en el nombre del Señor, que vengas a tocar la vida de cada uno de los que nos ven, de los que nos escuchan, que los llenes de ti, que sanes las causas de sus historias dolorosas, que pongas tu mano sobre ellos, tú que no tienes tiempo, tú que no tienes distancia, que en este momento, cuando esto lo esté viendo esta persona que está aquí en este instante, sea tocada por ti, te lo pido. Inda y alabarai, India lebre dereshnero, alabaja y daro, tiava kaleshneidare, hiri dereshneri hinda y alabae, uprileshna siri haprile barakaidara, dishende lebre derei hiri taklaja pride, dushende nefrektiri hamba habaktari. Toca, Señor, te lo pido, con tu gracia, con tu amor, con tu bondad, con el consuelo que viene de ti, con la paz que viene de ti. Abre el horizonte y la comprensión para cada uno sobre su propia historia y que en ti podamos ver cada vez más presente el reino en medio de nuestros caminos. Te lo pido a ti, a través del corazón de María Santísima, tú que eres digno de toda gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Bueno, nuestro Señor que nos habla el corazón, que nos dice que Él es el Dios de Israel y el Dios nuestro, y que es celoso con nuestras almas. Gracias, Señor, por ocuparte de cada uno de nosotros. Gracias, Pacho. Gracias de todo corazón. Así que bueno, Y a ti, querida, gracias por la invitación. Espero verte y darte un abrazo este fin de semana. Arepas, espero. Claro que sí. Y que podamos encontrarnos y compartir. Un abrazo para toda la gente que te sigue, que te acompaña. A la gente en España, a la que espero ver ahora en julio, que voy a ir a predicar el Encuentro Nacional de la Renovación Carismática en Madrid el primer fin de semana de julio. Así que excelente dato. puedan animar para acompañarnos. Y bueno, un abrazo para todos. Gracias por la invitación, Dianie, y que podamos vernos este fin de semana y compartir. Amén, así sea. Gracias. Bueno, queridos amigos, un fuerte abrazo en Cristo Jesús y recordemos orar siempre los unos por los otros. Gracias, Señor, gracias.